Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. ¿Se puede ser fiel en el matrimonio hasta el final? Hoy, queridos radioyentes, vamos a tratar de la fidelidad conyugal y cómo lograrla. Un cordialísimo saludo desde Colombia. Aquí estamos haciendo el programa en los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para Radio Católica Mundial. Y como siempre están con nosotros nuestros técnicos aquí en Medellín, Gloria Ríos, en conexión con nuestro queridísimo compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y hoy me acompañan tres de mis compañeros habituales. Saludamos en primer lugar a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan a este programa y se lo encomendamos de manera especial a la Santísima Virgen María y a San José, ejemplo de fidelidad conyugal. También saludamos a Andrés Lopera. Muy buenos días, hermana. Un cordial saludo a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial. Y también, por último, a Henry Montaño. Hermana, muy buenos días. Un programa más de Jóvenes para la Eternidad y quiero enviar un saludo muy especial en nombre de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y también les saluda en este programa que estamos haciendo en directo la hermana Dolores, que nuevamente está con todos ustedes para lograr dar una luz en este tema que vamos a tratar de la fidelidad conyugal. Bueno, queridísimos radioyentes, el otro día, hace una semana, hablábamos de la infidelidad, pero hoy vamos a hablar de la parte preciosa, podríamos decir, de lo que es y significa la fidelidad hasta el final dentro del matrimonio. Entonces, yo creo que va a ser un programa que nos va a ayudar mucho porque con la gracia de Dios lo podemos lograr. Pero primero, como siempre, Wilber nos va a leer la historia que nos ha preparado para el día de hoy. Una historia para un tema. Carolina y yo nos entregamos el uno al otro frente a Dios un 7 de septiembre de un año no muy lejano, pero tampoco muy cercano. La fe y la esperanza que acompañaron ese momento fue el combustible para encender el amor cada día. Hoy, varios años después, al mirar atrás y ver el recorrido de nuestras existencias, he llegado a la conclusión de que solo tomados de la mano de Dios puede haber fidelidad. En mi recuerdo como hombre admito que aquellas ocasiones en que me he alejado de Dios, también me he distanciado de la fidelidad perseverante que le prometí a mi esposa en el altar. Y aunque mis infidelidades no han estado marcadas por el aspecto carnal, puedo aceptar que también es infidelidad pensar de más, abandonar en el camino, no ayudar, no comprender y anteponer cosas o personas al amor de mi vida que juré proteger.
Cuando la veo a ella en la mañana, aún dormida, y pienso en su fidelidad, también compruebo que cuando ella cae espiritualmente, la vida misma empieza a cargarle y hasta se olvida de mí. Entonces, ella también me es infiel. Sin embargo, hombre de barro y mujer de papel, aún en medio de tu fragilidad, tú que me escuchas, es posible ser fiel. Hay un secreto mayor, y ese secreto es tu relación con Dios. El Dios de tu vida que te regaló el amor mantiene tu fe en la oración y la traduce en fidelidad para tu matrimonio en tu vida diaria. Si quieres ganar la batalla a la tentación, solo tienes que decirle sí a Dios, porque Él te premiará con un bastión que proteja el amor a tu cónyuge y te haga invencible como Cristo, fiel hasta la muerte, aun siendo una muerte de cruz. El lente del joven. Hoy vamos a hablar de la fidelidad en el matrimonio. Saben que el matrimonio, la Iglesia Católica, uno con una y para siempre. Entonces uno pensaría, hoy qué carga, Dios mío, pero ¿podrá ser hasta siempre o nos vamos a cansar? Esa es como la primera pregunta. Y para siempre, por supuesto. Leía en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte de los sacramentos, en el matrimonio, que la fidelidad conyugal es consecuencia, mejor dicho, de ese amor auténtico. Y dice que el amor tiende siempre, por su esencia, a ser definitivo y no algo pasajero. Este amor es lo que hace también que en el matrimonio el amor entre los cónyuges sea algo definitivo y no pasajero, porque podríamos decir que esa es una definición, aunque el amor se define también de otra manera, pero el amor siempre se mantiene, es definitivo. Entonces, si el matrimonio está fundado en el amor, tiene que tener las mismas características que el amor. Vamos a tratar con mis compañeros, ellos tres son casados, han sido fieles hasta el día de hoy en su matrimonio, y también nos pueden hablar mucho de las claves para que se mantenga esta fidelidad en el tiempo, Bueno, vamos a comenzar primero definiendo la palabra fidelidad. Wilber, ¿qué significa fidelidad en términos generales? Bueno, yo creo que aquí nos vamos a sorprender mucho y pues yo me pongo muy contento de que ojalá muchos matrimonios escuchen este programa, porque habla de una vocación a la cual nos hemos comprometido y que precisamente todos la asumimos con la ilusión de ser fieles. Pero cuando uno se pregunta qué es la fidelidad, llama la atención y también sorprende que esta palabra está ligada a la fe, porque podemos decir con absoluta convicción de que fiel es el que tiene fe. Y esa fe consiste en la confianza depositada generalmente a Dios, que todo lo puede, en quien nos abandonamos, en que creemos, en quien existimos, pero también en una persona, esa persona a la cual tomamos la decisión también de tenerle fe y de poder caminar en fidelidad hasta el final de nuestros días, como ha dicho muy bien la hermana en la introducción, uno con una y para siempre, siendo fieles, pero teniendo convicción de que esa fidelidad me viene de la fe que pongo en Dios y en esa persona. Sí, Wilber, y es que
vemos que la fidelidad conyugal pues no es otra cosa que cumplir esas promesas y mantener la palabra, ¿cierto? Es sostener en el tiempo esas promesas matrimoniales que hicimos, pues aún en las dificultades, en las adversidades. Y la buena noticia es que el sacramento del matrimonio nos da la gracia de vivir de manera especial esta virtud de la fidelidad. Y es que el sacramento del matrimonio es una vocación a manifestar el amor entre los hombres, a manifestar el amor de Dios entre los hombres. Y Dios es un Dios fiel. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo dice: si renegamos de Dios, Él renegará de nosotros. Pero si somos infieles, Él es fiel porque no puede renegar de sí mismo. Pues entonces así que si Dios es fiel, sin importar lo infieles que seamos. También en el Antiguo Testamento nos hablan los profetas de las consecuencias de las infidelidades del pueblo, pero siempre terminan en un Dios que renueva sus promesas y que renueva esa alianza con su pueblo. Así que bueno, nosotros en el sacramento del matrimonio estamos llamados a vivir esa misma fidelidad que tiene Dios por su pueblo y por cada uno de nosotros. Andrés, esa misma fidelidad que Dios nos da, ¿cierto? Y que nos la demuestra y nos lo dio como ejemplo en el Evangelio, la fidelidad de Cristo, primero a su Padre y segundo, digámoslo así, a la Iglesia, ¿cierto? Esa fidelidad que debemos de imitar, debemos ser ejemplos de Cristo. Pero San Agustín tiene una frase muy bonita con respecto al ejemplo de Cristo y dice que está muy bien el ejemplo de Cristo, pero que no sería posible nosotros imitarle si no tenemos la gracia de Dios, para nosotros poder ser y poder cumplir y querer ser ejemplo de Cristo. Entonces, la fidelidad es precisamente una de las gracias que Dios nos da. Dios, primero que todo, fuente de todo bien, fuente y norte de todo bien, ¿sí? Entonces Dios, fuente de la gracia, fuente de la fidelidad, también nos da a beber de esa gracia que necesitamos para nosotros poder ser fiel, en este caso en nuestro matrimonio. Pero que también debemos tener como ese norte que es Dios, que es fuente y norte, para nosotros poder llegar a esa meta que Dios quiere y que precisamente nos da o nos permite vivir el sacramento del matrimonio, para nosotros lograr la santidad a través del matrimonio. Y que una de las gracias que el Señor nos da precisamente para lograr esa santidad en nuestra vocación matrimonial es precisamente la fidelidad. Y Henry, muy bonito, me haces pensar que te quería como complementar, por decirlo de alguna manera, eso que tocas, porque es importante entender que ante esa fidelidad tiene que haber una confianza previa. Yo no le entrego mi fidelidad a alguien en quien no confíe, pero para yo confiar en esa persona, realmente yo debo amar a esa persona, ¿sí? Y ahí cambia completamente el concepto de la fidelidad, porque la fidelidad no es a la persona, sino que la fidelidad es en el amor. Y ese amor solo me lo alimenta Dios. Entonces, aquí tenemos dos líneas muy interesantes, porque yo puedo decir, yo quiero ser fiel a Dios. Listo, muy bien. ¿Tú confías en Dios? Ah, sí, yo confío en Él. Ok, ¿lo amas? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando no somos, es porque no amamos. Entonces, ahora cambiamos la pregunta. Si yo quiero ser matrimonio fiel, si yo quiero ser un esposo fiel, una esposa fiel, digo, bueno, tú quieres ser fiel. ¿Confías en esa persona? Ah, sí, yo confío. Listo. ¿La amas? Sí, la amo. Ok, entonces vas a poder tener una carretera abierta mucho más manejable hacia la fidelidad, porque te lo soporta el amor que es Dios dentro de tu matrimonio. Muy bien, yo les querría hacer una pregunta a mis compañeros que son casados y es la siguiente. Muy bien lo que han dicho
Esto en el supuesto de que los dos estén no en los caminos de Dios, quizás de una entrega grande a vida de oración, aunque estén casados, pero bueno, tienen fe, van a la iglesia el domingo, solamente el domingo, pero quizás uno de ellos se va, pues un poquito se va alejando. Cuando uno de los cónyuges se va alejando de Dios, aunque bueno, sigue en el hogar y todo, es posible que el otro cónyuge, incluso en el supuesto de que este cónyuge que empezó bien en Dios, empiece a haber infidelidad. La parte inocente, podríamos decir, el esposo o la esposa, que no está siendo infiel, puede mantenerse, o cuál es la clave para mantenerse en esa fidelidad al otro cónyuge cuando sé que es que ya no me está siendo fiel. ¿Dónde está la clave? Porque claro, uno podría decir, bueno, pues si él no me es fiel, yo tampoco le voy a ser fiel. Pero es que claro, nos casamos, fuimos un día a la iglesia. Entonces, ¿cómo se logra que yo seguir siendo fiel a una persona que es que ya quizás no quiere saber nada de mí? Bueno, hermana, yo creo que la principal clave es mantenernos en gracia de Dios. Es estar con Dios y recordar que el matrimonio nos da esa gracia, Él nos capacita para que nosotros seamos fieles como Dios es fiel a nosotros. Y como lo mencionábamos ahora, así nosotros seamos infieles a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros, ¿cierto? A pesar de todas nuestras infidelidades. Y bueno, pues que es difícil, sí, pero en el matrimonio implica sostener también, sostenernos en gracia, en fidelidad, aún en las infidelidades del cónyuge. Yo quisiera añadir a lo que dice Andrés, porque yo esa pregunta me la he hecho mucho, sobre todo por el trabajo que llevamos con las familias. ¿Qué hace que una persona persevere en esa fidelidad a pesar de que el otro le hace daño? Porque de cara hacia afuera podemos mirar de manera sorpresiva y decir, uy, no, es que es muy guapo, uy, no, qué valiente aguantarse a ese otro, mire cómo la trata, mire cómo lo trata y sigue ahí. Imposible. No, ¿usted por qué no se va? Váyase con las infidelidades de su esposo, de su esposa. Y entonces es el diálogo que hoy se ha generado a partir de los matrimonios que quieren perseverar, pero tienen un ambiente social en donde les dice que son unos tontos. Pero cuando yo planteo la fidelidad que Dios o que Dios quiso mostrarme a través de su Hijo Cristo, pensemos si Cristo no hubiera tenido los argumentos suficientes para gritarle en la cara a su Padre que había sido infiel con él. Porque Cristo tenía que aceptar que todo el dolor que le vino por voluntad de su Padre. O sea que Cristo tenía el argumento exacto para demostrarle a su papá Dios que era infiel con él, que no había cometido un solo pecado y aún así lo crucificó. Entonces, pensar en un matrimonio en donde el uno hace daño y el otro es infiel, probablemente sea la oportunidad más grande que Dios nos da para asemejarnos a Cristo. El tema es que siempre queremos asemejarnos a Cristo en los milagros, en la movilización de masas, en la predicación, pero muy poquitos nos queremos asemejar a Cristo en la cruz. Y cuando un cónyuge es sometido a una infidelidad por otro, su labor es seguir en oración, aguantando en esa cruz, porque con toda seguridad también viene la salvación para él. Wilber, y asemejarnos a Cristo precisamente, bueno, en el perdón, que es donde Él nos dice que debemos de perdonar 70 veces 7, ¿cierto? Y en la humillación, ¿sí? Pero por supuesto sin soltarnos de la mano de Dios. Entonces para esa persona que por decir algo es fiel, pero el otro no lo es, el que es fiel debe reconocer primero que todo que son una sola carne y que quizá a través de la perseverancia y del perdón que demuestre ese cónyuge fiel ante Dios, ese temor de Dios, quizá no, estoy completamente seguro que Dios le dará la gracia
de la conversión, ¿sí? De lograr el perdón y la conversión de su cónyuge. Por supuesto, esto implica todo lo que acabamos de mencionar, o sea, el esfuerzo, la paciencia, el soportar las humillaciones, el que dirán de los demás, especialmente de la familia, que generalmente siempre es la que más puja en estos casos para que la persona se separe, ¿cierto? Porque es considerado un tonto, porque no se busca otro, porque no le paga con la misma moneda, ¿cierto? Entonces es precisamente esa lucha y esa perseverancia a la cual se tiene que someter para, en este caso, rescatar su matrimonio, para salvar su matrimonio, para lograr sacar su familia a flote y, por supuesto, pedirle al Señor esa sed de la salvación de las almas, porque el alma, en este caso, de su esposo, que no va por los mismos caminos, que se ha alejado de Dios, la estabilidad emocional, inclusive la fe de sus hijos, están en juego ahí. Sí, Henry, qué bueno recordar lo que nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Él dice: ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Así que cuando nosotros somos infieles, no solo estamos incumpliendo esas promesas matrimoniales, sino que estamos dando algo que no es de nosotros, que ya no nos pertenece. Entonces estamos cometiendo otro pecado, le estamos robando algo a nuestra esposa para dárselo a otra persona. Muy bien, Andrés, esta acotación que usted ha hecho. Ahora vamos a escuchar en estos momentos del programa una canción, porque queremos que, si lo desean, por supuesto, que nuestros radioyentes participen en el programa de hoy, que creo que está siendo muy interesante. Pero antes vamos a escuchar una canción del grupo Lo que Dios ha unido, que se titula José de María Inseparable. De María inseparable, tú, José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. De María inseparable, tú, José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Serviste a Dios en María, trabajador modelo, los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo. De María inseparable, tú, José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Tú sabes de matrimonio, del dolor y la alegría. Dios te guiaba los pasos en la noche y en el día. Jesús estuvo a tu lado, fue por ti siempre adorado, hiciste tuya su vida, día a día más amado. De María inseparable, tú, José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Por eso Dios nos enseña, marido, ponte de pie, mira tu máximo ejemplo, el esposo San José. Continuamos en el programa, lo estamos haciendo en directo desde Colombia. Ahora voy a dar los números telefónicos a los que pueden llamar. Nos gustaría mucho recibir llamadas. Si lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico, marcan 1-866-398-6377.
y desde fuera de estos 2 países al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Esperando que nuestros compañeros de Radio Católica nos avisen que hay alguna llamada, vamos a entrar en un terreno aquí en la práctica. Yo a mis compañeros les querría preguntar, es verdad que van pasando los años, ya se pierde, no se pierde, es que se transforma ese enamoramiento del primer o segundo año de casados y, bueno, debe de existir alguna clave. Por supuesto, tengo la gracia del sacramento, pero ese amor va cambiando. No es que el amor ya sea otro, sino que va cambiando de forma, podríamos decir. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir teniendo confianza en esa persona con la que me casé cuando ya uno siente aparentemente que, bueno, que es que yo ya empiezo a verle los defectos, que es que como que eso no me lo esperaba, y entonces me empiezo a plantear que cómo voy a estar con esta persona hasta que me muera, porque me voy a amargar? Es que esas son preguntas que espontáneamente nos sale, quizás porque hemos empezado a vivir unas circunstancias en nuestro matrimonio un poco difíciles. Entonces, ¿cómo se puede alimentar esa confianza que le debo a la otra persona, esa fidelidad? Porque es que los primeros años son fáciles, pero cuando van pasando 10, 15 años, 20 con la misma persona, ahí empiezo yo realmente a demostrar si soy fiel o no. Bueno, Wilber. Bueno, yo creo que hay un secreto muy bien guardado que no nos han dicho. Y aunque por ahí alguna vez se popularizó una historia de una zona de Croacia en donde decían que no habían divorcios y que los matrimonios eran muy fieles porque se casaban con una cruz en su matrimonio, y es verdad, hay un secreto que si todos lo pusiéramos en práctica probablemente perseveraríamos en esa fidelidad constante a pesar de la evolución, entre comillas, de un matrimonio, porque en algún programa hablábamos de las crisis que enfrenta un matrimonio y cómo deberían de enfrentarse, porque cada etapa tiene su reto. Pero cuando hablamos de la confianza, que al final es la que nos ayuda para poder tener esa fidelidad en el amor, hay 2 requisitos que son fundamentales para uno poder tener la certeza de que va a poder perseverar en la fidelidad, y esos 2 son el compromiso y la sinceridad. ¿Por qué? No hay nada que desanime más que una persona poco comprometida. Entonces ahí vemos cómo muchas veces decae la confianza cuando en un matrimonio uno de los 2 ya no es tan comprometido. No me comprometo con mis hijos, no me comprometo con lo de la casa, no me comprometo contigo, tengo mucho para hacer, tengo excusas, tengo esto, tengo lo otro. Entonces eso mella la confianza, la va mermando. La otra persona siente que ya no es importante el proyecto que concibieron los 2. Pero a ese compromiso se le suma un segundo requisito, que es la sinceridad. Y la sinceridad de comprender de que aunque nos casamos y pensábamos que todo queríamos que fuera un cuento de hadas, yo tengo que tener la sinceridad para decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Es que ya no me gusta esto. O esto como lo estamos viviendo así, a mí no me gusta. Y quisiera que nos planteáramos cómo lo podemos solucionar. Porque es que la fidelidad se asienta en esos 2 escalones. Si yo mantengo el compromiso, pero adicional a eso soy sincero y tengo la capacidad de sincerarme con mi cónyuge, eso va a hacer que entre los 2 crezca la confianza, porque a pesar de las dificultades, porque la vida no es plana, vamos a tener la certeza de que tenemos al lado de nosotros una persona que está comprometida y que es sincera. Entonces eso aumenta la fidelidad. Así es, Wilber. Les quería leer algo muy hermoso que dice el Catecismo. Dice: si puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano, por eso es más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con amor definitivo e irrevocable, y que los esposos participan de ese amor que los conforta y los mantiene, y que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios.
Así que la fidelidad de Dios es nuestro aliado, ¿cierto? Es la que nos va a dar esa fortaleza para nosotros ser fieles. Pues igual ahora estamos viviendo en una sociedad pues hedonista que solo busca el placer por el placer, que quiere vivir de sensaciones placenteras. Y escuchaba un sacerdote, un muy buen sacerdote, que explicaba que es que estamos viviendo en una generación de hombres afeminados. Y él no estaba hablando de los hombres que pertenecen a los movimientos LGTB, no. Él estaba hablando de nosotros, los hombres comunes y corrientes, que le huimos al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo, al compromiso. Y él explicaba que Dios puso en el hombre, más que en la mujer, una gran capacidad de abnegarse, de mortificarse, de esfuerzo, de entrega. Por eso es que los hombres en toda la historia de la humanidad son los que han ido a la guerra, a entregar esa vida, a entregar su vida por causas nobles. Pero ese buscar ahora el placer por el placer, huir de los compromisos, el ser infiel, es la muestra de que estamos viviendo en una sociedad de hombres afeminados. Entonces, pues, ¡qué pedra! Sí, así que olvídense esos hombres que creen que son muy machos, muy hombres por ser infieles. No, verdaderamente son hombres afeminados que buscan el placer, huyen del esfuerzo y del trabajo. Y ojo, que en esa charlita él estaba hablando era de cómo nosotros como padres debemos educar a los hijos. Así que nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad también de educar a nuestros hijos, especialmente los varones, de educarlos abnegados, que se ganen las cosas con esfuerzo, y pues de capacitarlos para que sean verdaderamente entregados a Dios, porque si no, se van a entregar a sus placeres y muy posiblemente cuando tengan un matrimonio van a ser hombres infieles. Yo le querría preguntar a Henry, ¿se puede ser fiel a mi cónyuge si yo empiezo a ser infiel a Dios? Es decir, yo ya no quiero saber nada con Dios, yo creo pero no practico mucho, me voy alejando un poco de la iglesia. ¿Se puede mantener mi fidelidad a mi cónyuge en ese caso? Hermana, pues nosotros ahorita antes de empezar el programa hablamos, pues retomábamos como la ruta del programa que estamos haciendo. Y llegamos todos pues como a la conclusión de que definitivamente si no estamos de la mano de Dios, si no bebemos de la fuente de Dios que es la fidelidad, no va a ser posible, ¿cierto? De todo modo hay que tener en cuenta, hermana, que nosotros, digámoslo así, el pecado original nos ha dejado muy mal a nosotros, ¿cierto? Y precisamente el primer pecado de nuestros primeros padres fue esa infidelidad hacia Dios. No fueron fieles a los mandatos del Señor. Que con el bautismo se nos quita el pecado original. Igual, pues quedamos con esa tendencia, con esa concupiscencia a pecar, ¿cierto? A seguir siendo infieles a Dios. Entonces, si no es posible nosotros ser fiel a nuestro cónyuge, ¿cierto? Ser fiel a nuestro prójimo, a nuestro próximo, si definitivamente no somos fieles a Dios. Hace 8 días, en el programa Hace 8 días, cuando leíamos la historia para un tema, la protagonista de la historia, precisamente cuando iba y se confesaba con el sacerdote, le hablaba de la infidelidad, la cual le estaba causando su esposo. Y el padre le hacía ver en el sacramento de la confesión que es que ella también le era infiel a Dios. Entonces nosotros muchas veces queremos ser fieles, pero no buscamos de Dios para que nos dé la gracia de sostenernos en la fidelidad. O muchas veces nos quejamos de la infidelidad del otro que hace con nosotros, pero no nos damos cuenta que es que nosotros tampoco somos fieles a Dios. Entonces, para responder, pues, concluir la respuesta a la pregunta que me hace la hermana, yo diría que no es posible ser fiel en el matrimonio si definitivamente no estoy de la mano de Dios.
Y hay algo que me sorprende mucho, hermana, y es que inclusive es algo de desconocimiento en los matrimonios. Yo pienso que todas estas situaciones de infidelidad es precisamente por falta de formación en los matrimonios, por esa falta de búsqueda de cómo vivir el matrimonio en fidelidad, en amor a Dios, porque no buscamos, porque la iglesia inclusive tiene respuestas a todas nuestras preguntas. Es más, Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, pero como no buscamos de ellas, entonces por eso es que caemos en las influencias que el mundo nos está ofreciendo, porque no vamos a la fuente fidedigna. Entonces, muchas de las infidelidades, de los tropiezos que nosotros cometemos en el matrimonio es precisamente por falta de búsqueda de Dios, por falta de formación, por falta de no acudir a una fuente fidedigna, a un buen consejero espiritualmente, que nos sepa guiar y nos sepa acompañar en el matrimonio. Ahora, esto último, justo iba a hacer esta pregunta, Henry, esto último que él ha dicho, búsqueda en las crisis del matrimonio, uno a veces piensa, no, nosotros solo sabemos cómo arreglarlo, y a veces no es así. Les quería preguntar a mis compañeros, creo que ellos tienen director espiritual, ¿es importante buscar ayuda en un tercero que esté, por supuesto, en los caminos de Dios para salir de estas crisis matrimoniales o no es necesario? Porque ya el sacramento nos da esa fuerza. ¿Es necesario buscarla o no? O si tienen experiencia de esto. El tema del acompañamiento en el matrimonio es fundamental, sobre todo porque la Iglesia siempre ha tenido la pedagogía a lo largo de los años de poner directores espirituales que acompañen el camino de religiosos o de laicos en la toma de decisiones de cara a Dios. Y cuando yo asumo un compromiso, en este caso matrimonial, pues tengo que aceptar que yo no me he graduado, que no termina la historia como nos lo hicieron creer los cuentos de hadas en que se casaron y vivieron felices para siempre. Cuando yo me caso, inicia un proceso de aprendizaje que muchas veces lo dejamos a merced de las circunstancias y realmente no nos lo tomamos en serio. Entonces, el éxito de un matrimonio no está ni siquiera en el viaje de novios, en la luna de miel, en la boda tan esplendorosa, sino en la conversión del corazón de cada uno de los cónyuges en ese camino. Y ahí un director espiritual entra, porque cuando tú cometes un error, como decía ahorita Henry, de pronto el sacerdote a nivel de confesión, y le hace caer en cuenta, y yo miro atrás y soy consciente, y con la conversión que me da Dios en el corazón, entiendo que Dios me trae por un proceso de aprendizaje y le digo, ya sé por qué tuve esa discusión con mi esposa, qué duro era en ese momento, pero esto me ayudó a sacar esta conclusión. O cuando ese director espiritual te hace caer en la cuenta que estás fallando en una o en otra cosa, entonces tú te pones en un papel de aprendizaje entendiendo que estás caminando o desarrollando la principal carrera de tu vida, del proyecto de tu vida. Esperamos 5 años, 6 años, 7 años para graduarnos de una universidad, pero no hemos caído en la cuenta de que este proceso del matrimonio también es un aprendizaje, que no es la boda, la graduación. La graduación es cuando lleguemos al final de la muerte. Yo me extiendo otros 30 segundos y quiero hacer un homenaje muy especial ahorita que la hermana pregunta sobre esto, porque hace un día enterramos a un gran amigo aquí que hacía parte del grupo de matrimonios, Adolfo Benjumea, y su muerte fue esplendorosa en el sentido de que conocimos sus luchas para ser fiel a su esposa, para perdonarla, para seguir al lado de ella a pesar de todo, pero al final de su vida pudo entregarse en los brazos de Dios con la convicción de haber hecho lo correcto de cara a Dios, de cara a su esposa, de cara a su familia, y esa fue la graduación de Adolfo. Esa es la graduación que nosotros debemos de buscar como matrimonios, y no esperar que realmente nuestro matrimonio sea feliz desde que nos ponen la argolla. Es un proceso, y ahí es importante que entre un director espiritual. De lo contrario, nos vamos a perder en el camino. Y aparte de un acompañamiento de alguien pues que nos pueda orientar, bien formado, como es un director espiritual, ¿qué otras cosas
puedo yo hacer para mantener esa fidelidad? Porque uno puede decir, sí, pues amar mucho a Dios, pero es que eso es muy abstracto. ¿Cómo en la práctica puedo yo alimentar esta fidelidad? Porque es que es de un día tras otro, y a lo mejor ya llegamos a 50 años de casado. Es que son muchos años. Entonces, ¿hay algo práctico para conseguir esta fidelidad? Porque, queridos radioyentes, cada vez son más los matrimonios, incluso dentro de la iglesia, que se están separando. Las víctimas son los hijos, y entonces estamos creando una sociedad primero en pecado, y facilitar el pecado. Cuando mi esposo se va porque yo no lo quiero ni ver, estoy dando pie que se vaya con otro, con otra. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos decir a nuestros radioyentes para fomentar así a diario la fidelidad? Hermana, bueno, hoy quiero complementar algo con lo que dice Wilber, pero es con una frase del Papa Francisco, y el Papa Francisco dice que la fidelidad es mi debilidad bien acompañada, ¿cierto? Reconocer nosotros que muchas veces nosotros tenemos debilidades, y muchas veces ese acompañamiento que hace nuestro director espiritual. Si muchas veces cuando buscamos la ayuda de un director espiritual es porque, claro, nos sentimos débiles en algo, o porque sentimos que no somos capaces ante ciertas situaciones, ciertas dificultades, ciertas tentaciones, ciertas situaciones que nos dominan en nuestra vida. Y quizás también muchas veces en nuestro matrimonio, cuando tenemos una buena comunicación con nuestro cónyuge, qué bueno que ese diálogo que debe haber entre esposo y esposa, nosotros demos a conocer, que nuestro cónyuge sepa cuáles son nuestras debilidades, ¿cierto? Porque es precisamente ese acompañamiento que muchas veces necesitamos para no tropezar, ¿sí? Para sentirnos más fuertes, para sentirnos más seguros, para poderle hacer el quite a esas dificultades, a esas tentaciones que se nos presentan. Y aquí viene parte de la respuesta, hermana, y es precisamente ese acompañamiento espiritual hace parte de esa solución, ¿cierto? Ese dialogar constantemente con nuestra esposa para que nos ayude y reconozca esa debilidad que tenemos en ciertas circunstancias, esas situaciones, que manejada entre dos personas esa debilidad, pues nos va a dar más confianza de no caer o de sobreponernos a ella. Muy importante también, hermana, llevar una vida, un plan de vida, un camino espiritual, un fortalecimiento en el espíritu a través de la oración continua, ese dialogar con Dios constantemente, diariamente, sacar un tiempo de oración con Dios diariamente. La vida de sacramentos, la Eucaristía, preferiblemente diaria, ¿cierto? Que ni siquiera voy a misa en estos momentos, pues entonces empezar por lo poco, empezar siendo fiel en lo poco. Estamos hablando de fidelidad. Voy a empezar a ir a misa al menos los domingos, ¿cierto? Voy a empezar a confesarme, a ser fiel al sacramento de la confesión, buscar esa vida de sacramentos. Las visitas al Santísimo, las vigilias, hacer parte de ese grupo de oración de la parroquia, ¿sí? Buscar esa ayuda espiritual con un director espiritual recto o con un buen sacerdote que vea que me puede guiar para seguir fortaleciendo mi matrimonio y poder perseverar en la fidelidad. Yo les querría preguntar, a ver quién puede responder a esto. Es que ahora se da un caso que es muy frecuente, y es que la parte afectada, ¿no?, la fiel, pero que el cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, decidió irse de casa porque tiene otra persona más bien encubierta, pero que ya todos nos hemos dado cuenta. Esta persona, la afectada, diríamos, la víctima, suele pasar con frecuencia que sus amigas o amigos le digan: mira, si este te ha dejado, búscate otro o búscate otra, porque tú tienes derecho a tu fidelidad. O sea, si el otro ha sido infiel, bueno, pues nada, tú también tienes derecho a sentirte amada, porque esto es muy corriente que está pasando. Entonces,
¿qué le podríamos decir a esta persona cuando le aconsejan esto que acabo de decir? Tú tienes derecho a ser feliz, entonces búscate a otro si tu esposo o tu esposa te ha dejado. Bueno, ¿quién? Porque yo creo que esta situación la están pasando quizá Hermana, mucho. muchísimos matrimonios la están pasando hoy en día así, ¿cierto? Y muchas veces estos malos consejos de que búsquese otro, de que páguele con la misma moneda, de que usted todavía está muy joven, muy bonito, ¿cierto? Vienen inclusive a veces de la misma familia. Vienen de la misma familia estos malos consejos, estas malas influencias. No, hermana, pues yo a nivel personal y a nivel laboral he tenido que presenciar estas dificultades y esta situación en compañeros y en compañeras de trabajo, ¿cierto? Generalmente lo primero que yo le recomiendo es que tengan una búsqueda de Dios, ¿cierto? Que luchen por su matrimonio, y más cuando hay hijos de por medio. Generalmente, digámoslo así, el que paga el plato roto siempre son los hijos. Entonces, que no desista, que busque de Dios para que aumente esa fe en Dios, para que reconozca que los dos son una sola carne, ¿cierto? Y con esa perseverancia de uno de los dos, Dios va a dar la gracia de que el otro algún día logre recapacitar y vuelva a recuperar su matrimonio. También es muy importante, hermana, conocer la vida de los santos, ¿cierto? Yo miro que los santos son como nuestro ejemplo a seguir, a imitar. Y los santos nos dan precisamente ejemplo de esta fidelidad en Dios y de esta fidelidad al matrimonio. Muchas santas, por ejemplo, una Santa Isabeleta Canori, ¿cierto? Como a pesar de que su esposo le era infiel, de que tuvo otros hijos con mujeres de la vida alegre, sin embargo ella nunca desistió de su matrimonio, nunca juzgó mal a las mujeres con las que estuvo su esposo, inclusive acogió a los hijos que tuvo por fuera del matrimonio, oraba por esas mujeres con las que su esposo fue infiel, ¿cierto? Una Santa Mónica, como ante el carácter tan fuerte y a veces maltratante de Patricio, que fueron los padres de San Agustín, atendía a su esposo bien, con amor, con cariño, fue ejemplo de esposa y al final logró la conversión de Patricio, ¿cierto? Entonces los santos son ese ejemplo que nosotros tenemos a imitar, tenemos que buscar para imitar, pero que debemos de buscar precisamente, porque vuelvo a lo que decía anteriormente, es que a veces desconocemos mucho, desconocemos y no buscamos, y todas las respuestas están en la Madre Iglesia, hermana. Yo quiero complementar esto que dice Henry con algo y de antemano pido excusas si alguien se siente de pronto interpelado, pero quiero ser un poco enfático en algo. Y es precisamente que el concepto desvirtuado que hoy nos ofrecen con la felicidad está demasiado manipulado. Con el argumento que nos dan de que tengo derecho a ser feliz, entra un sentimentalismo que nos pone en un camino de cara al precipicio. Porque primero, la felicidad no es un derecho, la felicidad es un regalo de Dios. Y tú tomas la decisión de ser feliz asumiendo la voluntad de Dios en tu vida y no cuestionando el por qué, sino el para qué. Y cuando yo me pongo en ese camino de entender la voluntad de Dios, se me hace mucho más fácil seguir siendo fiel a Dios, así mi cónyuge haya sido infiel conmigo. Porque si tu cónyuge fue infiel contigo, ¿qué culpa tiene Dios para que tú seas infiel con él? Entonces, la infidelidad de tu cónyuge te lleva a serle infiel a ti, a Dios. Entonces, si cambiamos la hoja, nosotros como cristianos católicos no podemos entrar en la discusión de tantas personas que dicen si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con el hambre de todo el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Entonces ahí entra este tema de que si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué dejo que pasara esto en mi matrimonio? Aceptar la voluntad de Dios
es probablemente el camino que nos acerca más a la felicidad, y es lo que dice Henry de la vida de los santos. Los santos no eran felices porque, por ejemplo, en el caso de Elisabetta Canori, su esposo le estuviera siendo infiel. Ella era feliz en ese camino y perseveraba porque sabía que esa era la voluntad de Dios, y para ella el amor a Dios anteponía cualquier otra cosa. El hecho de que Patricio fuera infiel no quiere decir que ella fuera a ser infiel a Dios. Entonces, cuando yo me pongo en ese camino de aceptación de voluntad de Dios, yo puedo ser feliz independientemente del camino que Dios elija para mí, preguntándole siempre a Dios qué quieres que aprenda, porque al final de ese aprendizaje con toda seguridad se encuentra también la conversión de mi esposo o mi esposa que ha sido infiel. Así es, Wilber, y es que nosotros como hijos de Dios fuimos creados para ser fieles. Ese ideal de fidelidad lo tenemos verdaderamente guardado en nuestra alma, y es el que nos quieren verdaderamente robar la sociedad, ¿cierto? Hoy pues sabemos que estamos en una sociedad donde hay un ataque directo al matrimonio, a la familia, desde las escuelas con la ideología de género, con estas modas de los movimientos LGTB que nos quieren imponer desde los gobiernos y también los medios de comunicación. Entonces tenemos que ir en contracorriente, en contra de estos supuesta moralidad que nos quiere inculcar esta sociedad, pero que va en contra de nosotros, de nuestros principios como católicos. Bueno, sí. Hermana, yo quiero hacer una acotación personal, y es que yo a mi esposa le digo, mi amor, es mejor vivir bueno que maluco, ¿sí? Y para complementar lo que dice Wilber decía que la fidelidad es un regalo. Yo también quiero hacer una acotación aquí. Para mí la fidelidad es un negocio, un buen negocio, ¿cierto? Porque cuando somos fieles vivimos bueno y no maluco. Y la experiencia y el ejemplo que me han dado, por ejemplo, algunos compañeros, inclusive algunos casos en mi familia de infidelidad, veo que ese mal ejemplo que han dado de infidelidad, veo que literalmente, hermana, sus vidas a raíz de las infidelidades y de las pérdidas que han tenido de sus hogares, ellos viven un infierno. Así es, así es. Wilber. Pues yo quiero también terminar con una reflexión con todo cariño para las personas que escuchan y escucharán este programa, y es que realmente el amor conyugal requiere un mimo constante, realmente se convierte en un arte. Es esa íntima perseverancia en la gracia de Dios que es la que me da la fuerza para poder seguir, porque todos los días, por más que nosotros soñemos con finales felices, la vida es lucha, el amor es luchar, es bregar con el otro, requiere a veces de tratar con el ímpetu del otro, pero tratarlo con delicadeza, sobre todo abandonarme en la voluntad de esa otra persona a la cual yo me le entregué, pero me le entregué por amor, ¿sí? Una entrega total, sin mala cara, sin egoísmos, entendiendo que lo quiero hacer feliz, que no me casé para que él me haga feliz a mí, me casé para yo hacerla feliz a ella, porque estar enamorado es una responsabilidad grandísima y nos exige a todos autoexigirnos todos los días para que la otra persona se convenza de que realmente yo la amo, porque solamente mostrándole que yo le amo puedo hacer que la otra persona sea recíproca conmigo, y en ese amor los dos perseveremos en la fidelidad. Bueno, muy bien. Creo que este programa nos ha iluminado mucho. Esto último que ha dicho Wilber, yo quiero también añadir algo. La definición del amor verdadero es que es darse, porque si el amor fuera yo amo para que recibir amor del otro, que también en cierta manera es así, pero si yo busco cuando me doy que el otro me dé, eso simplemente se llama egoísmo. Pero el amor verdadero es que aunque yo no reciba el amor del otro, yo quiero amarle y tengo una obligación santa de amarle. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperemos que les haya hecho bien a todos. Doy las gracias a nuestros técnicos, Gloria y Jorge, y a mis compañeros aquí en Colombia, que nuevamente estamos juntos para ayudarles a todos ustedes. Que la Sagrada Familia los bendiga.
fraternidad.